Se dice que en el mundo del espectáculo hay secretos que están diseñados para morir con sus dueños. Pero hoy, en Secretos de Historias, hemos cruzado una línea que pocos se atreven a tocar. Durante exactamente 3 décadas, un hombre ha custodiado una verdad que el público ha intentado descifrar sin éxito. Hablamos de Abraham Quintanilla, el patriarca, el estratega, el hombre que muchos señalan pero pocos conocen en realidad. Se rumoreaba que, tras las puertas de Q Productions, existía una caja fuerte, un archivo privado que contenía documentos, grabaciones y evidencias que podrían cambiar para siempre la forma en que el mundo ve la historia de Selena. Hoy, ese silencio de 30 años se rompe. Prepárate, porque estás a punto de ver lo que nadie pudo ver. Desde grabaciones de voz que hielan la sangre, hasta los planes maestros que Abraham trazó en la sombra mientras el mundo solo miraba las luces del escenario. ¿Fue un padre protegiendo un legado o un hombre obsesionado con el control total? Lo que estás por descubrir no está en los libros, ni en las series, ni en las entrevistas de televisión. Esto es el archivo privado de Abraham Quintanilla, y lo abrimos ahora mismo, solo aquí, en Secretos de Historias. Existen lugares en el mundo que guardan una energía diferente. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido en un segundo exacto de la historia. Estamos en Corpus Christi, Texas. Detrás de estas paredes de concreto, en el corazón del imperio que construyó la familia Quintanilla, existe un rincón al que muy pocos han tenido acceso. Un rincón que Abraham Quintanilla, el patriarca, el hombre de hierro, ha custodiado con un celo casi religioso durante 3 décadas. Durante años se rumoreó que Abraham poseía un archivo privado. No hablamos de los discos de oro que adornan las paredes ni de los trajes icónicos que todos hemos visto en los museos. Hablamos de la caja. Un contenedor de metal reforzado que, según cuentan los allegados a la familia, no se había abierto desde aquella fatídica tarde de marzo de 1995. ¿Por qué ahora? ¿Por qué permitir que el ojo público se asome a los secretos más profundos de un hombre que ha sido llamado desde genio hasta tirano? Hoy, el silencio se rompe por fin. Al abrir esta puerta, el olor a papel viejo y a humedad te golpea de inmediato. Es el olor del pasado. Pero lo que hay dentro no son simples documentos contables. Al encender la luz de esta habitación privada, lo primero que salta a la vista es una carpeta de cuero negro, desgastada por las manos de un hombre que, durante 30 años, buscó respuestas donde solo había tragedia. Aquí, en el primer nivel de este archivo, descansan las anotaciones originales de Abraham Quintanilla. Pero no son notas de música. Son registros escritos a mano con una letra temblorosa, fechados el 31 de marzo de 1995 y los días subsiguientes. Mientras el mundo lloraba a la reina del Tex-Mex, mientras las radios saturaban el aire con sus canciones, en la soledad de su oficina, un padre destruido intentaba procesar lo imposible. Imaginen por un momento la escena. Abraham, el hombre que diseñó cada paso de la carrera de sus hijos, se encuentra de pronto ante un caos que no puede controlar. En estas páginas que hoy salen a la luz por primera vez, se leen frases que hielan la sangre. Anotaciones sobre las inconsistencias que él notaba en los testimonios, sospechas que nunca se atrevió a decir ante las cámaras para no entorpecer el proceso legal, y lo más impactante, sus propios cuestionamientos internos. ¿Qué no vi? Lo teníamos todo, el sol se apagó a las 1:05 de la tarde. Son frases reales escritas por un hombre que pasó de ser el manager más exitoso del mercado latino a ser un padre buscando el rastro de la traición en cada trozo de papel. Pero el archivo guarda algo todavía más estremecedor. Debajo de los papeles, protegidas por fundas especiales, se encuentran las cintas magnéticas. Cintas marcadas con etiquetas de colores. Algunas dicen ensayos, otras simplemente dicen voz. Estas no son las canciones terminadas que escuchas en la radio. Son grabaciones de ambiente captadas por los micrófonos del estudio que Abraham dejaba encendidos de forma estratégica. En ellas se escucha la risa de Selena entre tomas, sus discusiones con su padre por el control de su imagen, y los consejos casi proféticos que Abraham le daba sobre en quién confiar y en quién no.
Escuchar estas cintas hoy, sabiendo el final de la historia, es como escuchar a alguien caminar hacia un abismo sin saberlo, mientras su padre intenta, desesperadamente, poner una red de seguridad que al final no fue suficiente para salvarla. Mucha gente ha juzgado a Abraham Quintanilla. Lo han llamado controlador, lo han acusado de lucrar con la memoria de su hija incluso décadas después de su partida. Pero al estar frente a este hallazgo, la perspectiva cambia por completo. Lo que estamos viendo aquí no es el archivo de un frío empresario, es el búnker emocional de un hombre que se niega a dejar ir a su hija. Cada recorte de periódico de aquel año, cada informe policial que él mismo subrayó con tinta roja, nos habla de una obsesión nacida del trauma más profundo. Este archivo privado es la evidencia de que Abraham nunca cerró el caso en su mente. Mientras el mundo pasaba página y Selena se convertía en una leyenda eterna, en esta habitación, tras esta puerta que hoy se abre, el tiempo seguía siendo marzo de 1995. Lo que verán en los siguientes capítulos no es solo una revisión histórica. Es una disección del alma de la familia Quintanilla. Veremos las fotos que Abraham decidió no publicar porque mostraban a una Selena humana, vulnerable, lejos del brillo de las lentejuelas. Analizaremos los contratos que estuvieron a punto de cambiar la historia antes de que la tragedia se interpusiera y, sobre todo, escucharemos las verdades que Abraham guardó bajo 7 llaves para proteger lo único que le quedaba, el honor de su apellido. Prepárense, porque lo que hay en este archivo privado es capaz de cambiar la percepción que tienes de los Quintanilla para siempre. Esto no es solo historia de la música, es el dolor de un padre convertido en evidencia irrefutable. Bienvenidos al archivo secreto de Abraham Quintanilla. El viaje al fondo de la verdad apenas comienza. Cintas prohibidas, las voces que no querían que escucharas. Si el primer capítulo nos abrió las puertas a la habitación del misterio, este segundo nivel del archivo nos lleva directamente al alma de Q Productions, el sonido. Pero no se confundan, no estamos hablando de las grabaciones pulidas que ganaron Grammys. Lo que descansa en estas cajas son las cintas de carrete abierto y casetes tipo cromo que contienen las voces crudas, los errores y, sobre todo, las discusiones privadas que Abraham Quintanilla grabó de forma sistemática durante años. Abraham no era solo un manager, era un documentalista obsesivo. Tenía la costumbre, casi paranoica para algunos, de dejar los micrófonos abiertos y las grabadoras encendidas durante las sesiones de ensayo y las reuniones de estrategia. Según los archivos que hoy analizamos, Abraham creía que el éxito no se dejaba al azar, y que cada palabra dicha en el estudio debía ser registrada para corregir el rumbo del barco. Estas son las voces que la familia mantuvo en silencio porque revelan una faceta de Abraham que muchos sospechaban, pero pocos pueden probar: su nivel de perfeccionismo extremo, un nivel que rozaba lo asfixiante. Al reproducir estas cintas prohibidas, lo primero que se percibe es la tensión en el ambiente. En una de las grabaciones, fechada meses antes del crossover al inglés, se escucha a una Selena cansada, intentando repetir una estrofa por 10ª vez. La voz de Abraham interrumpe desde la cabina de control. No es una interrupción suave. Es una corrección técnica, fría y precisa. Él no buscaba una interpretación bonita, él buscaba la perfección absoluta que exigía el mercado anglosajón. En estas cintas, Abraham suena como un arquitecto que no permite que un solo ladrillo esté fuera de lugar. Si no lo haces perfecto aquí, el mundo no te va a escuchar, se le oye decir en un tono que hiela la sangre por su severidad. Lo que hace que estos archivos sean tan impactantes es notar cómo Abraham visualizaba el mercado global mucho antes que nadie en la industria tejana. Mientras otros se conformaban con tocar en bailes locales, las cintas revelan a un Abraham Quintanilla analizando las métricas de las baladas pop americanas de la época. Hay grabaciones de conversaciones donde él instruye a Selena sobre cómo debía cambiar su dicción, cómo debía suavizar ciertos acentos y cómo debía proyectar una imagen que fuera aceptada en Nueva York y Los Ángeles, no solo en Texas. Era una visión brillante, sí, pero el costo emocional que se percibe en las pausas de Selena, en sus silencios después de las críticas de su padre, es algo que nunca se mostró en las películas biográficas. Muchos se preguntarán, ¿por qué grabar estas conversaciones? ¿Por qué guardar el registro de los momentos de fricción?
Los documentos que acompañan a estas cintas sugieren que Abraham usaba estas grabaciones como herramientas de estudio. Él las escuchaba por la noche, solo, buscando fallas no solo en la voz de su hija, sino en la disciplina de toda la banda. En el archivo se encuentran notas al margen que dicen, Selena suena distraída en el minuto 4, o, Chris está perdiendo el tiempo, hay que ajustar. Era un control total, una vigilancia auditiva que no dejaba espacio para el error humano. Pero hay algo más oscuro en estas cintas. Existen grabaciones de reuniones privadas donde Abraham expresaba su desconfianza hacia personas externas que comenzaban a rodear a Selena. En estos audios se escucha a un Abraham casi profético, advirtiendo sobre las intenciones de quienes se acercaban a la gallina de los huevos de oro. Es escalofriante escuchar su voz grabada hace décadas señalando peligros que, años después, se convertirían en realidad. Es como si el archivo fuera un mapa de una tragedia anunciada donde el padre intentaba levantar muros de piedra alrededor de su hija, usando su autoridad y su voz como el principal material de construcción. El drama de estas cintas prohibidas radica en la dualidad de Abraham. Por un lado, escuchas al genio que sabía exactamente qué botones apretar para convertir a una joven de Corpus Christi en una estrella mundial. Por otro lado, escuchas al hombre que no sabía cuándo dejar de ser el jefe para ser simplemente el padre. Las correcciones de Abraham hacia Selena en estos audios son tan intensas que a veces la música pasa a segundo plano. Lo que escuchamos es la lucha de poder entre la libertad de una artista que quería crecer y la estructura rígida de un hombre que sabía que cualquier descuido podía destruir el imperio que tanto le había costado levantar. Estas voces que ahora salen de las sombras de Q Productions nos obligan a hacernos preguntas incómodas. ¿Fue ese perfeccionismo extremo lo que llevó a Selena a la cima, o fue lo que creó el aislamiento que otros aprovecharon? Abraham guardó estas cintas no solo como recuerdos, sino como pruebas de su método. Un método que funcionó, pero que dejó cicatrices que solo el papel y la cinta magnética pudieron registrar con fidelidad. Al cerrar este capítulo de las cintas nos quedamos con la imagen de un hombre sentado frente a una consola, escuchando una y otra vez la voz de su hija, buscando una perfección que quizás era imposible de alcanzar en este mundo. Pero el archivo privado de Abraham Quintanilla tiene más que ofrecer. Porque después de la voz vienen los contratos. Después de la música viene el dinero y el poder. En el próximo capítulo nos adentraremos en el plan maestro. Documentos legales, estrategias de marketing y contratos firmados en secreto que demuestran que, para Abraham, Selena no era solo una hija, era el proyecto más ambicioso de la historia de la música latina. Prepárense para ver los números detrás del mito. Si las cintas de audio nos permitieron escuchar la tensión y la disciplina dentro del estudio, los documentos que descansan en este nivel del archivo nos revelan algo mucho más frío y calculado: el cerebro de Abraham Quintanilla. Al profundizar en estos archivos privados, nos alejamos del sentimiento familiar para entrar de lleno en la sala de guerra de un estratega. Aquí es donde la narrativa del padre abnegado choca de frente con la del arquitecto implacable. No estamos viendo simples papeles de oficina, estamos viendo los planos originales de un imperio que fue diseñado para conquistar el mundo, mucho antes de que Selena fuera un nombre conocido. Lo más impactante de este hallazgo es la precariedad y, al mismo tiempo, la genialidad de los inicios. En el archivo se conservan servilletas de papel amarillentas y hojas sueltas de cuadernos escolares que contienen diagramas hechos a mano por Abraham. En estos trozos de papel que cualquiera hubiera tirado a la basura, Abraham Quintanilla dibujó la fórmula Quintanilla. Son esquemas que detallan la formación de la banda, el orden de los instrumentos y, lo más revelador, proyecciones de ganancias a 5 y 10 años. Estamos hablando de una época en la que la familia apenas tenía para comer, pero en la mente de Abraham, el éxito mundial no era una posibilidad, era un destino que ya estaba escrito en tinta negra. Al analizar estos documentos surge una pregunta que hiela la sangre: ¿era Abraham simplemente un padre impulsando el talento de sus hijos, o era un estratega frío que vio en su propia familia la materia prima para un producto perfecto? Entre los papeles se encuentran bocetos de vestuario que datan de los años 80.
Lo curioso es que no son diseños de moda convencionales, son análisis de imagen. Abraham anotaba cómo ciertos colores y cortes de ropa debían resaltar la figura de Selena para atraer a diferentes demografías. Hay notas marginales donde analiza el impacto visual de las lentejuelas bajo las luces del escenario, calculando cómo el brillo afectaría la percepción del público desde las últimas filas. Nada, absolutamente nada, fue producto de la casualidad o del gusto espontáneo de una joven artista. Cada movimiento de cadera, cada cambio de look, estaba prefigurado en el plan maestro de Abraham. Pero la intriga aumenta cuando llegamos a los contratos antiguos. En este archivo descansan las primeras negociaciones con promotores locales y sellos discográficos pequeños. Lo que revelan estos documentos es la ferocidad con la que Abraham protegía el nombre Quintanilla. Hay borradores de contratos donde Abraham tachaba con fuerza cláusulas que intentaban quitarle el control creativo. En una época donde los artistas latinos eran frecuentemente estafados o explotados, Abraham se movía como un tiburón entre las sombras. Sus anotaciones en los márgenes de estos contratos muestran a un hombre que estudiaba las leyes de propiedad intelectual con una obsesión casi jurídica. Ellos quieren la voz, pero nosotros nos quedamos con la marca, escribió en rojo sobre un borrador de contrato de 1989. Esta fórmula Quintanilla, que aparece en los documentos privados, se basaba en un control totalitario. Abraham diseñó un sistema donde la familia era la empresa y la empresa era la familia. De esta manera no solo aseguraba la lealtad absoluta, sino que evitaba las filtraciones de dinero y poder. En una de las hojas sueltas más intrigantes del archivo, se lee una lista de debilidades y fortalezas de cada uno de sus hijos. Es un análisis empresarial aplicado a sus propios seres queridos. Sobre Selena, Abraham escribió palabras que hoy suenan proféticas: potencial ilimitado, pero necesita dirección constante. No dejar que el éxito personal nuble el objetivo familiar. Es una frase que revela la visión de Abraham. Selena era la punta de lanza, pero el arco y la flecha le pertenecían a él. El archivo también contiene estrategias de marketing que parecen adelantadas a su tiempo. Hay planes escritos para la creación de los clubes de fans, pero no como grupos de apoyo, sino como bases de datos de consumidores. Abraham entendió antes que los grandes ejecutivos de Nueva York que el mercado hispano en los Estados Unidos era una mina de oro que nadie estaba explotando correctamente. Diseñó giras por pueblos pequeños que otros artistas despreciaban, creando una base de seguidores tan leales que, cuando llegó el momento del éxito masivo, la estructura ya era indestructible. En estos papeles vemos cómo calculaba el precio de los boletos, el costo del merchandising y el porcentaje de ganancia por cada camiseta vendida, todo con una precisión matemática que no deja espacio para el romanticismo. La verdadera intriga de este plan maestro radica en la frialdad de su ejecución. Al leer estos documentos, uno se pregunta dónde terminaba el padre y dónde empezaba el manager. Dormía Abraham tranquilo sabiendo que estaba convirtiendo la infancia y juventud de sus hijos en una operación comercial de alto rendimiento. Los bocetos de las tiendas de ropa, Selena, etc., también están aquí. Abraham ya estaba planificando la expansión de la marca hacia la moda y los perfumes años antes de que se hiciera realidad. Él no estaba construyendo una carrera musical, estaba construyendo un legado que pudiera sobrevivir incluso a la propia Selena. Al observar estos documentos queda claro que Abraham Quintanilla ya sabía que Selena sería una leyenda mundial mucho antes de que ella misma lo sospechara. El plan maestro no era una guía de ayuda, era un guión que todos debían seguir al pie de la letra. Aquellos que se desviaban del guión enfrentaban la ira del patriarca. Los contratos de confidencialidad y los acuerdos de exclusividad que se encuentran en este nivel del archivo demuestran que Abraham construyó una fortaleza alrededor de su familia, una fortaleza diseñada tanto para protegerlos del exterior como para mantenerlos bajo su vigilancia en el interior. Este capítulo del archivo nos deja con una sensación agridulce. Admiramos la brillantez de un hombre que, partiendo de la nada, diseñó un imperio global. Pero, al mismo tiempo, nos aterra la frialdad con la que cada aspecto de la vida de Selena fue tabulado y convertido en una estrategia de mercado.
El imperio en construcción que vemos en estos papeles es el monumento a la ambición de un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Sin embargo, el archivo privado de Abraham Quintanilla guarda rincones aún más oscuros. Porque más allá de los contratos y las estrategias de marketing, existía una realidad externa que Abraham no podía controlar del todo por más que lo intentara. En el próximo capítulo dejaremos de lado los negocios para entrar en el terreno de las sombras, las cartas de los fans, las obsesiones del público y las amenazas que comenzaron a filtrarse en la vida de los Quintanilla. Pasaremos del plan maestro al caos de la realidad. Llegamos ahora a la sección más perturbadora y oscura del archivo privado de Abraham Quintanilla. Hasta este punto, hemos visto al Abraham estratega y al Abraham perfeccionista, pero lo que descansa en estas carpetas desgastadas nos muestra la cara más amarga de la fama, el asedio constante y el peligro que acechaba en las sombras. Este no es un registro de éxitos o de dinero, es una colección de correspondencia privada que Abraham guardó bajo llave durante 3 décadas, una recopilación de cartas y mensajes que nunca salieron a la luz y que revelan que el entorno de Selena era mucho más peligroso de lo que la prensa de la época nos hizo creer. Al abrir estos sobres, lo primero que salta a la vista es la intensidad de la obsesión. El archivo contiene cientos de cartas de amor desesperadas, escritas por fanáticos que habían perdido el límite entre la admiración y la posesión. Abraham, actuando como un filtro implacable, leía cada una de estas misivas antes de que llegaran a manos de su hija. Hay notas escritas en papeles perfumados, pero también hay mensajes perturbadores escritos en recortes de periódicos, donde hombres desconocidos juraban que Selena les pertenecía. La pregunta que surge al leer esto es inevitable: ¿cómo afectó esto la psicología de un padre que veía cómo su hija se convertía en el objeto de deseo de miles de extraños? Pero el drama real comienza cuando nos adentramos en los informes de seguridad que Abraham redactaba en secreto. En este nivel del archivo, encontramos algo que hiela la sangre, advertencias y amenazas directas que la familia recibió meses antes de aquel fatídico 31 de marzo en el motel Days Inn. Existen registros de llamadas telefónicas anónimas que Abraham transcribió de su propio puño y letra, donde voces sin rostro lanzaban advertencias crípticas sobre la seguridad de la cantante. Estos documentos sugieren que Abraham Quintanilla vivía en un estado de alerta permanente, una paranoia justificada que lo llevaba a vigilar cada paso de Selena con una intensidad que muchos confundieron con simple autoritarismo. Lo que resulta más revelador de estos papeles es la evidencia de que Abraham sospechaba que el peligro no solo venía de afuera, de fanáticos enloquecidos, sino que algo estaba pudriéndose dentro del círculo cercano. Hay notas marginales en reportes de fans donde Abraham subrayaba nombres y fechas, intentando conectar puntos sobre comportamientos extraños en el entorno de los clubes de fans. La pregunta que persigue a este capítulo es devastadora: ¿sabía realmente Abraham que su hija estaba en peligro inminente? Los archivos sugieren que él sentía que el cerco se estaba cerrando, pero quizás, por primera vez en su vida, el gran estratega no supo identificar de dónde vendría el golpe final. Entre la correspondencia se encuentran también cartas de personas que intentaban advertir a la familia sobre manejos irregulares y comportamientos erráticos de personas vinculadas a la administración de las boutiques. Abraham guardó estas cartas, las analizó y, en algunos casos, escribió respuestas que nunca envió. Ver estos documentos hoy es como observar el rastro de una tragedia que pudo evitarse. Es la crónica de una muerte anunciada que quedó atrapada en archivadores de metal. El sentimiento de culpa que debe haber cargado Abraham al releer estas advertencias después de la tragedia es algo que solo él conoce, pero el hecho de que haya conservado cada una de estas pruebas durante 30 años habla de una herida que nunca terminó de sanar. El archivo muestra que la seguridad de Selena se convirtió en la mayor obsesión de Abraham. Hay bocetos de planes de contingencia para los conciertos, listas de personas que tenían prohibido el acceso al backstage y descripciones de individuos sospechosos que habían sido vistos merodeando la casa de la familia en Corpus Christi. Lo que el público veía como una sonrisa radiante sobre el escenario estaba siendo custodiado por un padre que, tras bambalinas, apretaba los dientes mientras revisaba estas cartas de amenaza. La tensión era constante.
El aire que respiraba la familia Quintanilla en 1994 y principios de 1995 estaba cargado de una electricidad peligrosa que la prensa nunca llegó a reportar con fidelidad. ¿Por qué Abraham decidió guardar este rastro de odio y obsesión? Algunos dirán que es parte de su naturaleza de archivista, pero otros ven en esto la necesidad de tener pruebas, de recordar que él intentó ser el escudo de su hija. Estas cartas de amor desesperadas y estas amenazas veladas son el testimonio de que la reina del Tex-Mex vivía en una jaula de oro, protegida por un hombre que leía sus secretos antes que ella y que intentaba descifrar el peligro en cada sobre que llegaba al buzón de Q Productions. Al cerrar esta sección de la correspondencia privada, nos queda una sensación de vulnerabilidad absoluta. Ni el plan maestro del capítulo anterior, ni la disciplina de las cintas de audio, pudieron detener lo que estaba escrito en estas cartas de advertencia. El archivo nos revela que, detrás del brillo de las lentejuelas, había un rastro de papel que conducía directamente al abismo. Pero el viaje por el archivo secreto de Abraham Quintanilla no termina aquí. Después del peligro y las sombras queda la pregunta final: ¿qué pasó después? ¿Qué hay en el fondo de la caja, en el lugar donde descansan los documentos del día después? En el próximo capítulo, el cierre de esta serie, analizaremos el legado final. Descubriremos por qué Abraham ha decidido mantener este archivo vivo y qué es lo que realmente quiere que el mundo entienda sobre su papel en la vida y la muerte de la leyenda. Prepárense para el final de este recorrido por el archivo que Abraham guardó por 30 años. Hemos llegado al final del recorrido. Después de atravesar los pasillos de Q Productions, de escuchar las voces crudas en las cintas prohibidas, de analizar los contratos del plan maestro y de sentir el escalofrío de las amenazas ocultas, nos encontramos frente a la última capa del archivo privado de Abraham Quintanilla. Aquí, en el fondo de la caja, ya no hay estrategias de marketing ni registros de audio. Lo que queda es el residuo de una vida dedicada a una sola misión, la preservación de un nombre. Pero la pregunta que flota en el aire, más pesada que nunca, es: ¿por qué abrir este archivo ahora? ¿Por qué permitir que, tras 30 años de hermetismo, estos secretos comiencen a ver la luz? La respuesta no es simple, pero los documentos finales de esta colección nos dan una pista reveladora. El tiempo es un juez implacable, y Abraham Quintanilla lo sabe mejor que nadie. A medida que pasan las décadas, la figura de Selena se vuelve más mítica y, al mismo tiempo, más distante. Para las nuevas generaciones, ella es un ícono de la moda, una voz en una lista de reproducción o un personaje de una serie de televisión. Pero para el hombre que guarda estos archivos, Selena sigue siendo la niña que cantaba en el restaurante familiar, la joven que él mismo moldeó para la gloria. Abrir este archivo ahora es un intento desesperado por reclamar la narrativa. Abraham no quiere que la historia la cuenten los biógrafos externos o los guionistas de Hollywood, él quiere que los documentos hablen por él, que su letra manuscrita y sus grabaciones sean el testimonio final de quién era realmente su hija y, sobre todo, de quién era él en su vida. El interés por estos archivos ha resurgido con una fuerza inusitada porque el mundo sigue intentando descifrar el enigma Quintanilla. En este cierre emocional del archivo, encontramos fotos que nunca fueron publicadas. No son fotos de Selena posando para una revista, son fotos tomadas por el propio Abraham en momentos de descanso, imágenes que capturan una vulnerabilidad que la cámara profesional nunca pudo atrapar. Ver estas fotos es entender que, detrás del manager de hierro, había un hombre atrapado en su propio dolor. El resurgimiento de este interés no es casualidad, es la necesidad de una audiencia global de conectar con algo real en un mundo de plástico. Y no hay nada más real que el archivo de un padre que se niega a olvidar. Sin embargo, este hallazgo nos pone frente a un espejo incómodo. ¿Limpian estos archivos la imagen de Abraham Quintanilla o simplemente confirman su reputación de hombre inquebrantable y controlador? Al revisar cada capítulo de esta serie, la respuesta parece dividirse. Para algunos, las pruebas del control total, las grabaciones secretas de las conversaciones y el diseño meticuloso de cada paso de Selena confirman la imagen del padre autoritario, que no dejó espacio para la libertad de su hija.
Para otros, estos mismos documentos son la prueba definitiva de un amor protector llevado al extremo, la evidencia de que sin esa disciplina y sin ese muro de piedra que Abraham construyó, Selena jamás habría llegado a ser la leyenda que es hoy. Lo que es innegable es que estos archivos revelan a un hombre que sacrificó su propia imagen pública para proteger el imperio de su familia. Abraham Quintanilla aceptó el papel de villano en la narrativa popular con tal de mantener el control sobre el legado de Selena. En el fondo de este archivo hay una nota final casi ilegible, donde Abraham reflexiona sobre el peso de la fama y la pérdida. En esas líneas no se lee la voz de un empresario ambicioso, sino la de un hombre que sabe que tiene el mundo a sus pies, pero que daría todos los discos de oro y todos los millones de dólares por volver a ese estudio de grabación una tarde más, aunque fuera para corregir una sola nota en la voz de su hija. Este archivo privado es el monumento de Abraham a Selena, pero también es su propia defensa ante la historia. Al abrir estas puertas nos ha dejado entrar a su búnker emocional para que nosotros, el público, seamos los que dictemos la sentencia final. No hay más papeles que leer ni más cintas que escuchar. El rastro de papel termina aquí, en el presente, donde el nombre de Selena Quintanilla sigue brillando con una luz que parece no apagarse nunca. Pero antes de cerrar este vídeo, antes de que la pantalla se vaya a negro y la puerta de Q Production se cierre de nuevo por otros 30 años, quiero que pienses seriamente en lo que acabas de ver y escuchar. El hombre que guardó cada carta, cada contrato y cada suspiro grabado en una cinta, ha sido el guardián de una de las leyendas más grandes de la música latina. Su figura seguirá siendo objeto de debate en las cenas familiares y en los foros de Internet. Y aquí es donde te pregunto a ti, que has seguido este recorrido por el archivo más secreto de la música, después de ver todo lo que Abraham Quintanilla guardaba en la oscuridad, después de entender el nivel de su obsesión y la profundidad de su estrategia, ¿lo ves hoy como el villano de la historia, el hombre que asfixió el talento por control? ¿O lo ves como el único hombre capaz de proteger el nombre de su hija a toda costa, incluso a costa de su propia reputación? La respuesta está en los archivos, pero la conclusión te pertenece a ti. La puerta del archivo se ha cerrado por hoy, pero la conversación apenas comienza. En Secretos de Historias nos apasiona desenterrar aquello que el tiempo y el silencio intentaron ocultar, y la vida de los Quintanilla siempre tendrá un rincón oscuro que analizar. Si este recorrido por el archivo privado de Abraham te ha impactado, no olvides hacer 3 cosas fundamentales para que sigamos revelando la verdad. Suscríbete al canal ahora mismo, comparte este vídeo con alguien que crea conocer toda la historia de Selena y, por supuesto, dale like si valoras este tipo de investigaciones exclusivas. Pero lo más importante es tu opinión. Queremos leerte en los comentarios con todo lo que has visto hoy sobre Abraham Quintanilla. ¿Qué piensas realmente de él como persona? ¿Crees que sus métodos fueron los correctos o que fue demasiado lejos? Déjanos tu comentario con respeto hacia las personas mencionadas en este vídeo. En Secretos de Historias tu voz es la que completa el relato. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo donde el misterio vuelve a abrir sus puertas. Hasta la próxima.